Comenzamos hablando acerca de la importancia del cordero, no del cortero, del cordero en las Escrituras, ¿se acuerda? Y vimos cómo el cordero recorre el Antiguo Testamento. Hay un texto en el Antiguo Testamento que no cité, que tiene que ver con Isaías. Isaías capítulo 53. Mire, vaya ahí un momentito a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Mire lo que dice desde el verso 1 en adelante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. No sé si usted recuerda, pero en la lectura que hicimos junto con Leo en el Evangelio de Mateo, dice que cuando él estaba enfrentado al Sanedrín y a los sacerdotes, le hacían preguntas y él guardaba silencio. Él guardaba silencio. Y este texto puntualmente dice que él fue como cordero llevado al matadero. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Hemos visto en el Antiguo Testamento cómo el cordero tenía una importancia significativa en lo que tiene que ver la remisión y el perdón de los pecados. Cómo el cordero vino de alguna manera a suplir, a morir en el lugar de, ¿no? Una vez al año el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio que expiaba los pecados temporalmente, por un año. Derramaba la sangre sobre el propiciatorio, ¿no es cierto?, para satisfacer de esta manera las demandas. Eso es lo que significa propiciar o propiciatorio, satisfacer las demandas justas de un Dios santo, pero solo podían ser satisfechas por una vez, o por un año, por así decirlo, mejor dicho, por un año podían ser satisfechas estas demandas justas. Pero ya lo hemos visto en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa en el Nuevo? Bueno, citamos un texto, ¿no? Y el título, como te gustan los títulos, Cristo, el Cordero de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo lo reconoce Juan? Juan capítulo 1, vaya a Juan capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 19 en adelante. Juan capítulo 1, desde el verso 19 en adelante. Mire lo que dice. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntases, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Dijo, verso 23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Hermano, déjeme simplemente decir un pequeño detalle en este punto. El bautismo, en este punto de la historia de la nación de Israel, tenía como propósito dos cosas. Una era un rito de purificación para un sacerdote que iba a iniciar su ministerio sacerdotal a los 30 años. Pero también el bautismo
era un rito de purificación para un gentil que quería convertirse a la religión judía. ¿Sí? Ahora, no se bautizaba a cualquier persona. Por eso es que cuando Juan el Bautista llama al bautismo de arrepentimiento. Porque está en un sentido diciéndole a la gente, si usted se viene a arrepentir, está reconociendo que es un pecador delante de Dios, que necesita ser perdonado y está arrepentido. Un sacerdote, un religioso de la época de Juan, de la época de Jesús, no se bautizaría. Porque tácitamente, ¿qué es lo que estaba haciendo si él se bautizaba? Reconociendo que era un pecador. Y un religioso de la época de Cristo no haría eso. Un fariseo no reconocería su condición de pecador. Un religioso de la época de Jesús no reconocería su condición de pecador. Por eso que en un sentido le hacen la pregunta, ¿no? Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. ¿Cómo? Viene después de mí y es antes de mí. Sí. Del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿Por qué él viene después de mí y es antes de mí? Porque es eterno. Cristo es eterno. No quiero enredar a nadie con esto. Recuerde, Cristo es eterno. Cristo es eterno. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando, llamando al pueblo al bautismo de arrepentimiento, de reconocer que eran hombres pecadores. Verso 29, al siguiente día. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerde la significación del Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. ¿Se acuerda? Está reconociendo que Jesús o que Cristo es eterno. Porque era primero que yo. Porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan bautismo, también dio Juan testimonio, pero estoy cansado. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y pareciera que no es comprensible esto que está pasando, ¿no? Ahora, para poder entender esto que está pasando, necesariamente hay que ir a un texto paralelo, a un evangelio paralelo, evangelio de Mateo. Mateo capítulo 3, verso 13 al 17, para que se entienda esta sección que estaba leyendo recién. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Perdón, pero dijimos que el bautismo tenía un propósito, ¿no? El reconocimiento, un reconocimiento que él se bautizaba, se reconocía a sí mismo como un pecador, ¿sí? Pero ese era el único propósito. ¿Quién más era bautizado? A los 30 años. Los que iban a iniciar el ministerio sacerdotal. Y Cristo está a punto de iniciar su ministerio sacerdotal. Recuerde que Él tiene 3 ministerios en nuestra vida, ¿no? O manifestó 3 ministerios. Sacerdote. ¿Cuál es el otro? ¿No? Profeta y rey. Rey. Él está a punto de iniciar su ministerio sacerdotal. Con 30 años. Por eso sabemos que él tenía 30 años cuando inicia. Porque por la ley de Moisés no podía tener menos edad. ¿Sí?
Entonces él tiene 30 años, está por iniciar el ministerio. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Por qué? Porque Juan reconoce que en Jesucristo, en el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, no hay pecado. Por eso que Juan dice, yo soy pecador. Yo necesito tu bautismo y no yo bautizarte a ti. Pero Cristo, entendiendo perfectamente que hay que cumplir toda la ley, ¿qué es lo que hace? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, toda la ley. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Se acuerda? Juan capítulo 1, verso 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora un detalle interesante, ¿no? Porque Juan da testimonio de que Cristo es el Hijo de Dios. Pero ¿qué fue lo primero que dijo Cristo cuando le vio al siguiente día? Verso 29. Ahí está. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, simplemente déjeme decirle que en el bautismo de Cristo, Juan vio una representación gráfica de lo que iba a pasar con Jesucristo. Jesucristo moriría, Jesucristo sería sepultado, pero Jesucristo resucitaría victorioso. Y esa es la representación gráfica que en el bautismo de Cristo Juan observa, Juan nota, Juan logra mirar o logra observar. Un detalle interesante, ¿se acuerda que leí para ustedes Isaías capítulo 53, no? ¿Sí? ¿En qué parte de Isaías capítulo 53 dice que la persona que ahí se describe es Jesucristo? En ninguna parte. Usted no va a encontrar el nombre Jesús, no va a encontrar el nombre Cristo, no va a encontrar el nombre Mesías, en ninguna parte, salvo en un texto. Como cordero fue llevado al matadero. Y Juan, que conoce bien al profeta, que conoce bien los escritos del Antiguo Testamento, cuando hace la referencia, cuando hace la descripción o identifica a Cristo, lo identifica con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el mismo Cordero que fue llevado al matadero. Aquella oveja que enmudeció, que no abrió su boca en presencia de sus trasquiladores, se dice, ¿no? ¿Sí? Ahora, fíjese un detalle interesante, porque el Cordero de Dios, el Cordero, no es una representación gráfica que a Dios se le ocurrió después de Génesis 3. El hombre pecó, se vistió con delantales de higuera, ¿no es cierto? Y Dios tenía que vestirlos con túnicas de piel, y dijo, pucha, a ver, ¿de qué animal lo hago? Se me ocurre, a ver, ¿de qué animal puede ser? ¿De qué? De oveja, de cordero. No, a Dios no se le ocurrió después de la caída del hombre. Porque una cosa que nosotros tenemos que entender es que la cruz de Cristo no es un accidente en el plan soberano de Dios. Cristo no es el Cordero de Dios como un plan alternativo por si algo fallaba. A mí me gusta usar la expresión un plan de contingencia. ¿Sabe lo que es un plan de contingencia, no? Algo que se activa cuando las cosas fallan según el plan preestablecido. Entonces eso es un plan de contingencia. La cruz de Cristo no fue un plan de contingencia en el plan soberano de Dios. La cruz de Cristo fue el plan de Dios. ¿Y cómo sabemos que fue el plan de Dios? ¿Y cómo sabemos que a Dios no se le ocurrió después de la caída del hombre tomar al cordero como el animal significativo en el proceso de salvación del hombre? ¿Cómo lo sabemos?
Primera de Pedro capítulo 1, verso 18 al verso 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Fíjese, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Se acuerda que cuando veíamos las condiciones del cordero que se iba a ofrecer en la Pascua, la primera Pascua, tenía que ser un cordero perfecto, de un año, sin ningún defecto, sin ninguna mancha? ¿Se acuerda? Fíjese lo que dice el texto, lo que dice el apóstol Pedro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y fíjese qué maravilloso, ¿no? Ya destinado, ya preparado, ya pensado, desde antes de la fundación del mundo. Me gusta cómo lo plantea el pastor Samuel Peremillo. El pastor Samuel Peremillo siempre dice, antes de que Dios dijese sea la luz, dijo sea la cruz. Antes de que Dios dijese sea la luz, dijo sea la cruz. Porque en el conocimiento anticipado de todas las cosas que Dios tiene en su omnisciencia, Él sabía perfectamente, antes de la creación del hombre, que el hombre pecaría. Antes de que Dios pusiese en el huerto del Edén todos los árboles del campo y pusiese en el centro el árbol de la ciencia del bien y del mal, sabía perfectamente que Adán pecaría comiendo de ese árbol. Y por lo tanto sabía que como el hombre iba a pecar, tenía que tener una solución para la salvación de ese hombre pecador. Por eso que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero este Cordero de Dios fue inmolado, fue destinado, fue sacrificado antes de la fundación del mundo, fue preparado antes de la fundación del mundo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y me gusta el 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Déjeme decirle, hermano querido, una sola cosa, y con esto ya para ir terminando, ¿no? Nuestra salvación no depende de nosotros. No depende de lo que usted haga. Usted puede ser una persona muy correcta, muy moralmente aceptada por la sociedad, por su entorno, por su familia. Puede ser muy correcto socialmente. Puede ser un muy buen hombre, puede ser un muy buen esposo, puede ser un muy buen padre, puede ser una muy buena mujer, una muy buena trabajadora, un muy buen trabajador. Pero si Cristo no está siendo el salvador de su vida, todo lo que usted tiene, como dice el apóstol Pablo, es basura. Todo lo que usted es y todo lo que usted hace, el apóstol Pablo usa una expresión, una palabra que es un poco más fuerte, es estiércol. Y usted entiende lo que es el estiércol, ¿no? Nosotros somos salvos no por lo que nosotros hacemos. Somos salvos por el sacrificio de Cristo, porque Él hizo todo aquello que nosotros no podíamos hacer. Dice el libro de Hebreos capítulo 10, verso 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Se acuerda que le decía que el sacerdote tenía que entrar una vez al año, rociar la sangre sobre el propiciatorio, y los pecados del pueblo y sus propios pecados y los pecados del pueblo eran perdonados por un año? Eran solamente cubiertos, no podían ser quitados, no podían ser borrados, simplemente eran cubiertos por un año. Fíjese que lo que pasa con la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Hebreos capítulo 7, verso 27, dice, no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hay una diferencia, ¿no? La sangre de Cristo quita el pecado de una vez y para siempre.
Hebreos 9:12 dicen, y no por sangre de machos, cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, la sangre de Cristo. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Queridos, déjenme recordarles la importancia del Cordero. Ya no el Cordero de la Pascua, ya no el Cordero pascual, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es la importancia del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Que nos asegura eterna salvación. ¿Es usted un hijo de Dios? ¿Usted ha reconocido alguna vez a Cristo Jesús como el Salvador de su vida? ¿Se acuerda que le decía que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento? No le estoy diciendo si se ha bautizado alguna vez o no en agua. No estoy diciendo eso, no estoy preguntando eso. Simplemente quiero preguntar, ¿se arrepintió usted de sus pecados? ¿Confesó delante de Dios que era un pecador, una pecadora, y que todo lo que usted podía hacer para cambiar su condición era insuficiente? Que no lograba en absoluto perdonar o limpiar sus pecados. ¿Se arrepintió alguna vez así? Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él derramó hasta la última gota de su sangre. Él vació toda su sangre en la cruz, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Él derramó hasta la última gota para perdonar los pecados de todo el mundo, sí, en general, sí, pero tus pecados en particular, para que tú puedas reconocer a Cristo Jesús como el Salvador de tu vida, aquel que es capaz de hacer lo que tú no. Él es nuestra propiciación, quien satisface las demandas justas de un Dios santo. Esa es la importancia. Si tenemos esperanza de vida eterna, no es por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que el Cordero de Dios ha hecho por nosotros. Él murió de manera sacrificial, murió de manera propiciatoria, pero también murió de manera expiatoria, pagando nuestros pecados. Vamos a orar, vamos a terminar. Me pasé en 20 minutos. Lo siento, Nicolás. Vamos a orar.